Es una cuestión de redes, en realidad, si lo piensas. O sea, la gente... yo el primer contacto que tuve con el... O sea, la primera noticia que tuve de lo que iba a pasar, pero todavía no había pasado, de lo que iba a pasar en Seattle y tal, o sea, vino a través de la gente que estaba en los comités de solidaridad con América Latina. No es nada casual, ¿no? O sea, eran precisamente, pues, o sea, todo lo que durante el ciclo 70-80 habían sido, o sea, que además en el Estado español estaban como muy implantados, ¿no? Comité de solidaridad con Nicaragua, con Guatemala, con Cuba, con tal. Son estos espacios los primeros que nos informan precisamente porque son los que tienen contacto con el otro lado del continente, ¿no? O sea, son los primeros que dicen, echad un ojo a Internet, que va a suceder esto. O sea, porque eran ellos los que traían la red, o sea, con aquellos espacios que iban a acudir a la cumbre de Seattle. O sea, Seattle fue un foro paralelo a la cumbre oficial, que debatió la agenda de la cumbre oficial desde fuera, y fue al mismo tiempo un espacio de protestas paralelas. Sabes que el movimiento antiglobalización, el repertorio cambió mucho, ¿no? Hubo periodos en los que solo se hicieron foros paralelos, otros en los que solo se hicieron protestas. Esto fue una mezcla combinada, había un foro alternativo y había una dinámica de protesta organizada y tal. Y nuestro primer contacto viene a raíz de ahí, de estos sectores que además estaban ya transitando, estaban en los espacios de la cooperación internacional también, ¿no? Pues Axur las Segovias, como todos estos espacios del mundo de las ONGs más críticas, más, o sea, con los que luego hemos militado, o sea, pese a la distancia generacional que era importante y tal, y en algún momento ha sido problemática, pero es con toda esta gente con la que es la primera que nos dice, oye, echad un ojo a esto, ¿no? Que paradójico, porque luego este fue nuestro tema, este fue el tema de mi generación, que éramos los jóvenes imprudentes y aguerridos que nos íbamos a hacer turismo revolucionario por ahí, pero son ellos los que nos dicen hay que prestarle atención a esto. Entonces, fue así, la cumbre de Seattle la miramos en la estancia, la seguimos a través de internet y a través de lo que fue el primer Indymedia, traduciendo del inglés, claro. Lo que pasa es que el Seattle fue un cambio muy rápido, o sea, al mes y medio de la cumbre de Seattle había 150 nodos de la red Indymedia en todo el planeta. O sea, y la dinámica de nuevas tecnologías se disparó y de repente los focos de información aparecían por todas partes, ¿no? Y enseguida ya comenzó, o sea, el movimiento antiglobalización salta de Estados Unidos y de América Latina a Europa y comienza el gran ciclo de las contracumbres aquí. Entonces ahí sí es cuando ya decidimos empezar a trabajar en esta temática, en este territorio concreto, ¿no? Entonces es cuando empezamos la primera fue la cumbre de Praga en el año 2000, decidimos ir a Praga, luego hicimos como todo el ciclo, una cumbre que iba a haber en Barcelona que no se hizo, que fue una cumbre sectorial del Banco Mundial que se desmontó por temor a las protestas y tal, con su programa de criminalización típico de los activistas violentos y tal, pero lo cierto es que la cumbre no se hizo. Fuimos a Génova, o sea, empezamos a organizar nuestros propios colectivos ya con temática antiglobalización. O sea, ahí aparecen los primeros movimientos de resistencia global, los MRGs, que llegaron a ser 10 en todo el estado, ¿no? Y son espacios que están orientados, por un lado, a generar discurso que conecte la dimensión local, esta que llamábamos entonces, la global con la local, y que se incorporan a la red de protesta europea, que estaba a su vez dividida en dos, ¿no? Estaba la rama de la protesta por un lado y la rama de la propuesta por otro, que en realidad fue una división bastante artificial, porque en realidad al final estábamos todos con todos ahí mezclados, pero es verdad que tenían como distintos espacios de conformación. Fuimos a los encuentros de la AGP, que era la Acción Global de los Pueblos, que era la que organizaba las contracumbres en todo el territorio europeo. Fuimos a varios encuentros europeos a organizar protesta y fuimos decenas de activistas a las cumbres, ¿no? La más cara en todos los sentidos, la de Génova, o sea, en términos políticos, porque fue el momento de declive, porque no supimos sortear el momento represivo y la gestión de un muerto sobre la mesa y tal, y en términos emocionales, ¿no? O sea, que Génova fue también un punto de inflexión en la biografía de muchos. A mí me pasó una factura muy dura Génova. Pero vamos, en ese ciclo estuvimos, y de ahí
lo trajimos ya directamente al terreno de la protesta y de la propuesta aquí, en el ciclo antiglobalización que se abría con el semestre de presidencia de la Unión Europea de enero a junio del 2002, ¿no? Que fue todo un ciclo de preparación de un año previo, todo el 2001, y toda la gestión de las contracumbres del 2002, que fueron, pues quiero recordar que fueron casi 20, aunque en realidad centradas en Barcelona, Madrid y Sevilla, ¿no? En eso estuvimos trabajando, claro. En realidad fue peor luego, o sea, yo recuerdo mucho peor el periodo 2001-2004. Supongo que la explicación es mucho más peregrina, se llama juventud y energía. Yo ahora me siento anciana, tengo 35 años ahora, pero no soy en absoluto capaz de hacer esto. Ahora mismo estoy en 5 colectivos y me parece una barbaridad, pero ha habido momentos de mi vida en los que llegué a estar en 11 y en 12 a la vez. O sea, que eso si lo cuentas a la asamblea semanal no te llega el tiempo. No, tal. O sea, políticamente a mí no me pareció complejo. Y creo que parte de la explicación debe estar en esto, porque el ciclo antiglobalización nos dio un marco desde el que pudimos integrar todos los discursos con relativa facilidad. O sea, para mí no había disonancia cognitiva entre la gestión del centro social de mi barrio y la preparación de la cumbre del G8 de Génova de 2001, precisamente porque eran los dos extremos de un mismo hilo conductor, ¿no? En el que estaba inserto todo. Y era ahí donde se iban engarzando los distintos planos en los que trabajábamos. O sea, el ciclo antiglobalización nos dio la posibilidad de o sea, esto ahora suena más marciano porque ahora ha habido actores políticos que han sabido hacerlo mejor que nosotros, pero yo sí recuerdo con claridad que lo que nos aportó el ciclo antiglobalización fue la posibilidad de identificar problemas concretos, responsables concretos e interlocutores concretos, ¿no? Y posibles respuestas concretas a partir de conocer el repertorio de otros, de saber que los zapatistas en tal ocasión habían hecho tal, o sea, que en Chile el movimiento minero había hecho no sé qué, o que en Italia los desobedientes estaban haciendo no sé qué. O sea, como de repente, o sea, conectar realidades y resistencias y saber que esto no era una cosa así como muy vaga que se llamaba capitalismo y que no sabían muy bien a quién culpar de lo que estaba pasando, que de repente tenía nombres detrás, Fondo Monetario, Banco Mundial, OSCE, no sé qué. O sea, como de repente empezamos a poner cartas sobre la mesa y eso hacía mucho más fácil articular esto. O sea, que sumado además a la energía de la juventud a los 20 años y a no sé qué, y a las muchas ganas que teníamos de cambiar, o sea, de sentir esto como un ciclo revolucionario en cierta medida, ¿no? O sea, yo recuerdo así como muy concretamente en Génova, a pesar de la tunda que nos dieron, porque nos dieron una maldita tunda, y a pesar de la desesperación y del miedo, que yo lo viví así como con mucha dureza, o sea, sí que tenía la sensación de estar haciendo algo poderoso, ¿no? De algo que iba a ser un punto de inflexión. Lo que pasa es que luego llegó el 2001, fue el año clave para todo esto, fue el momento de máxima eclosión del ciclo antiglobalización, pero también fue el momento de declive absoluto. Llegaron las Torres Gemelas y el panorama cambió. De la noche a la mañana o sea, cayó una nube negra que lo cubrió todo, ¿no? De repente la legislación antiterrorista europea incluye una definición en la que se integra el movimiento antiglobalización de repente, los controles en los aeropuertos de repente, o sea, todo eso o sea, unido a los discursos de la violencia, el ataque al bloque negro en Génova, la culpabilización, ¿no? A los activistas de lo que había sucedido, tal, o sea, nos obligó a un repliegue, que lo llamamos el repliegue a lo local, pero que en realidad fue una necesidad de vamos a repensar esto, a ver cómo lo gestionamos ante el nuevo escenario represivo y tal. O sea, que de alguna manera desactivó el ciclo tal y como se estaba dando. O sea, lo que quedó fueron las grandes enseñanzas que luego se han desarrollado a lo largo de estos años, ¿no? Que fueron los marcos discursivos, los análisis, la capacidad para establecer marcos de análisis y los repertorios de acción colectiva, ¿no? Que fueron, o sea, que han llegado hasta el día de hoy, así de manera muy, muy tangible, muy concreta. O sea, antes he dicho así brevemente que el movimiento antiglobalización se articula en dos ramas. O sea, o sea, a mí siempre me ha parecido una división relativamente artificial, porque aunque es verdad que había estructuras que se reunían por separado, etcétera, el trabajo era absolutamente complementario, no era posible entender un lado sin el otro, pero es verdad que había una
un espacio más centrado en la gestión de los espacios de protesta, que en Europa fue la Acción Global de los Pueblos y tal, y un espacio más centrado en la gestión de propuestas de generación de agendas alternativas a las agendas convencionales que se estaban discutiendo en ese momento, o a la gestión de propuestas, o sea, no solo de agendas alternativas, sino de propuestas alternativas a las propuestas que se gestionaban en las agendas convencionales. Y eso en algún momento, muy temprano, se escenifica con la aparición de lo que fue el Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que es el gran espacio conformador de la propuesta política que los sectores así más radicalizados llamaban la reformista y tal, pero bueno, ¿no? Son los primeros espacios de generación de agenda. Y esto va saltando a todos los escalones de la conexión local esta de las resistencias, ¿no? O sea, la ruptura se da, la diferenciación se da en el plano global, pero en el espacio europeo salta también, pero hay un momento en el que o sea, hay como distintos movimientos. Hay momentos en los que los foros sociales mundiales se hacen descentralizados, se hacen como uno en cada continente o algo así, o se sacan de Porto Alegre y se llevan a Sudáfrica, o se empiezan a convocar foros sociales europeos, que hubo varios, en los que también aparecen estas tensiones. O sea, yo estuve en el de París, luego posteriormente en el de Londres y luego en el de Atenas, pero en el de París ya hubo esta tensión, ¿no? Como ya entre sectores más reform, por llamarlos de algún modo, y más radicales, por llamarlos de algún modo así más tal. Y efectivamente en Londres la historia acabó explotando. Y esto a su vez salta al plano local, ¿no? En Madrid esta nueva historia se vuelve escenifica. Tiene también que ver con lo tensas que han sido las relaciones entre los espacios de movimientos sociales y partidos políticos históricamente o sea, desde la década de los 80 hasta el día de hoy, ¿no? Con la aparición del foro social más vinculado a partidos, a ONGs, etcétera, y un foro social más vinculado a movimientos sociales exactamente en el mismo lugar, en el mismo momento, es así de paradójico. O sea, en esto se cruzan varias tensiones, ¿no? Que es la tensión tradicional entre partido y no partido, o sea, todo lo que no es espacio organizado o espacio más autónomo, pero también había una quiebra generacional ahí que fue difícil de salvar en algún momento, o por lo menos yo la percibí con más claridad porque estaba entre los sectores más jóvenes. Pero también había una quiebra que tenía que ver con discurso. O sea, todo lo que haya supuesto el movimiento antiglobalización para la conformación de nuestros movimientos sociales aquí no tenía nada que ver con la vieja política. O sea, era una ruptura que vivíamos dentro de nuestros movimientos sociales, o sea, entre mi generación y los de lucha autónoma dentro del área de la autonomía, con lo cual, ¿cómo no iba a darse, o sea, con los sectores más vinculados a la izquierda institucional, ¿no? Entonces, todas estas tensiones se dieron simultáneamente en el mismo periodo temporal, ¿no? Y así ha sido la evolución o sea, luego ha habido foros sociales madrileños hasta recientemente, no sé si incluso hasta este mismo año los ha habido, o sea, incluso dentro del espacio de movimientos sociales atravesados también por esta tensión. Forma parte del difícil engarce de la dimensión institucional con la esfera más autónoma, ¿no? Pero bueno,